Alberto, y tenemos que compartir más información. Exactamente, la información nos lleva nuevamente a la filial Coronel Moldes de Federación Agraria Argentina. Estuvo presente Alberto Bértola, un dirigente de dilatada trayectoria en el ámbito federado particularmente, y bueno, así nos contaba acerca de su trabajo, cómo nos representó fundamentalmente al sur de la provincia de Córdoba y cómo sigue su actividad particularmente. 5 años, 3 años como director titular y todo. Muchos años de lucha. Muchos años de lucha. Muchos años de lucha, muchos años de historia, como decía María Celia. De acá salió don Esteban Piacenza en 1916, después del asesinato de Netri, en septiembre del 16, y bueno, fue electo presidente con toda una problemática, que era un inmigrante a hacer bolonqui en otro país tenía ciertas limitaciones, pero bueno, como era chacarero acá entre Bulnes y Molde, en la Leoncita estableció Esteban Piacenza. Entonces lo aceptaron por ser del sector agropecuario, y bueno, de 1916 hasta el 44 que falleció, son 28 años que presidió la Federación Agraria, y el otro longevo en cuanto a presidir fue don Humberto Volando, 27 años. Estos dos personajes de Federación Agraria cubren 55 años de historia. El logro de Piacenza asume con el primer gobierno de Hipólito Yrigoyen, gobierno electo por la ley del voto universal y secretos. Y el 5º año de presidente de Piacenza logra la primera ley de arrendamiento sobre el final de una época en que las comunicaciones eran tan rápidas como ahora. En 1921, la 11.170, la primera ley de arrendamiento que le da a los productores cierta estabilidad. La primera ley era por 3 años el contrato, que después, con el devenir del tiempo, se fue a 5, después se fue a 8, enmiendas y arreglos posteriores. Pero bueno, es muy rica la historia y fue muy necesaria Federación Agraria en todo este devenir del tiempo. Hoy un poco está todo olvidado por las redes, por la velocidad de los acontecimientos, pero siempre es bueno estar unidos, porque solo predicar solo en el desierto no escucha a nadie. Es bueno tener la fuerza de centros juveniles, de filiales, de entidades, cooperativas, etcétera, que representan al sector de los pequeños. El valioso de tener representantes, ¿no? En definitiva, que defiendan los intereses. Exactamente, y de utilizar bien, porque también tenemos esta historia de utilizar bien la representación. Hoy es todo más light. Antes los viejos eran inmigrantes, pero la palabra era un documento. Palabra, sí, era como un documento. Y como dijo recién Alberto, es cierto que la ley de arrendamientos, o la lucha por los arrendamientos, es el que le lleva la muerte a Francisco Netri. Y había su hermano, que era sacerdote, tenía correspondencia, porque eran muy afines en pensamiento, con don Esteban Piacenza. Entonces surgió, ante el asesinato de Francisco Netri, a quién ponían. Y entonces su hermano dijo: miren, hay un hombre en la provincia de Córdoba, en Coronel Moldes, que es muy amigo mío, tiene los mismos pensamientos, y ahí es cuando lo llaman a Esteban Piacenza. Acá de Moldes salieron 2 grandes gremialistas, Agustín Tosco y Esteban Piacenza. Los dos tienen algo en común, que ellos ejercían su militancia estando trabajando. O sea, trabajaban y militaban. Y a su vez, sé por Esteban Piacenza que él era maestro rural. O sea, a la nochecita, después de trabajar, reunía a los chicos y no tan chicos, y a todos les enseñaba, a leer, a comprender, a entender lo que estaba pasando. Pero yo digo, lo importante de esa tarea y lo importante de Federación Agraria, que poca gente lo sabe, son los iniciadores del INTA.
porque yo recuerdo, y tengo fotos de aquella época, padres, el mismo padre del intendente municipal, venían a capacitaciones que se hacían en un campo. Yo me acuerdo que en casa se compró un tractor que vino desde Estados Unidos, con el embalaje se hizo la cabina. Pero claro, no había mecánicos. Entonces se traía gente a través de Federación Agraria y se hacían talleres de capacitación a los hombres de campo para ser mecánicos. Entonces, bueno, hay fotos. Bueno, y eso era con respecto al manejo de la reparación de las maquinarias. Y después, pero bueno, por supuesto que son las fotitas chiquititas así en blanco y negro, pero digo, traían profesionales que se quedaban un mes a veces en la zona, pero cerca de una semana y media, 2, en moldes. Y ahí trabajaban sobre las maquinarias que tenía cada uno. Y bueno, después otro sector venían con la cuestión de las mujeres que venían a capacitar sobre tejido, bordado, manejo, trabajo en cuero, con sogas, enfermedades infantiles. Después también se hacían las famosas misiones, pero esto fuera del INTA. Pero con respecto al INTA, los cultivos, cómo cultivar la tierra, eso yo siempre digo que la característica entre los españoles y los italianos. Los españoles y los vascos, que en esta zona es muy poblado por vascos, muy colonia vasca, quizás no supere la Vicuña Maquena, pero la mujer vasca es la que trabaja en la tierra, la que acompaña al hombre. En vez, ustedes fíjense, en la comunidad italiana, bordaban, cosían, tejían, una belleza. Entonces, el vasco era más allegado a la tierra, al cultivo de la tierra. Entonces, esta gente que venía a capacitar, capacitaba en lo suyo, ya sea en el tejido, bordado, manejo del cuero, en la soga, en la reparación en la reparación de las maquinarias, en hacer los alambrados. O sea, luego surge el INTA, que bueno, sabemos que también Federación Agraria está siempre acompañando a la lucha del INTA. O sea, no quiere que se cierre, pero que, como dijo creo que Adrián recién, que el control y el trabajo ordenado es muy necesario en esta sociedad. Entonces, bueno, por eso creo que tenemos una historia y un pasado que nos avala. Tenemos calles, tenemos gustos. Hablando de historia, y han tenido un delegado también acá, lo tenemos ahí atrás, Cartino, así que no lo tomé a mal, no hay historia, son muchas experiencias, pero bueno, ahí lo tenés. Bueno, me tocó estar en la época de la 125. Ahí trabajamos muchísimo con todas las otras entidades y había mucho apoyo de todos los productores agropecuarios y de mucha gente de los distintos pueblos. La 125 pretendía terminar de sacarle dinero al campo, etcétera, y en la época del kirchnerismo que destruyó el sistema agropecuario. Así que bueno, traté de representar lo mejor posible. Estuve en todas, fueron 5 años, en casi todas los piquetes que hubo en distintos lados. En Laudalio, como dice él, estuve muchísimas veces, en Córdoba, en todos lados. La 005. Ahora sí, sí. Era vocero. La 005. Sí. Que casi me arrastra un coche porque andaba con un poncho y el viento se enganchó y entonces a gritarle que no me tire. Tirando. Y ahí tomó conciencia gran parte del país en que había que apoyar al campo y trabajar bien. Y después tuve la suerte también de estar, bueno, representando a la zona en la plaza Plaza España en Buenos Aires, cuando el vicepresidente votó
forma en contra del 125 y ahí se ganó. Realmente lo que hace falta para esta zona y actualmente es que, hablamos de los consorcios y todo eso, el agua sea y cae quede donde cae, porque si no va a destruir caminos, parte de los ríos. Y que nos preocupemos, no que vayamos solamente a comer las aguas a decir que no hacen bien el camino está mal. Preocuparse. El tema de los alquileres, el grave problema que hay es de que los alquileres generalmente son por un año, entonces tendrían que ser participativos con los dueños de los campos para que se cuide más el campo, que haya cobertura, que se mejore el suelo, etc. Estamos produciendo un desmantelamiento de la naturaleza. No hay pájaros, no hay bueno, son cosas técnicas y que deberían tratarse bien en el INTA, pero no un INTA en el cual hayan entrado por acomodo hace años atrás miles de tipos que son los que han arruinado el INTA. Y espero que Federación Agraria se mantenga, aumente y demos ejemplo de que en honor a los que nos representaron como Piacenza, Volando, o muchas otras gente. Bueno, espero que todo se mejore. Muchas gracias, Carlos. Bueno, gracias María Celia también y a todo el equipo. Bueno, sí salió larga la nota, pobre César. No tenés que fraccionar más que nada. Sí, fraccionadito. Muchísimas gracias y a todos invitarlos a compartir. Con respecto al INTA, retomo las palabras de Edgardo. Nosotros no particularmente, y creo que varios del grupo no vamos a juzgar quién entró, cómo entró. Es lo que dijo Adrián, lo que repitieron algunos. Queremos que haya claridad, honestidad, y que yo, como le dije los otros días al representante aquí del INTA en Moldes, no tenés que pensar que te van a sacar. Si estás haciendo las cosas bien, quédate tranquilo. O sea, el que trabaja bien no tiene que tener problemas. Bueno, pero no lo voy a seguir porque si no esto va a quedar un tema larguísimo. Seguimos en la próxima. Muchísimas gracias. Perdón, quería agregar un pequeñísimo cosa que se pasó con el agua. El agua tiene que quedar en el lugar y para eso se hizo un consorcio de conservación de suelos. El nuestro abarca desde Suco hasta pasando Fragueiro y es bastante ancho y es el que permite nivelar, hacer curvas de nivel y hacer que el agua no corra o demore y se penetre y que salga, en vez de rompiendo caminos o haciendo cargas en los campos, que salga a través de producción. Hay que ponerse en contacto conmigo, con los consorcios que están en Bulnes, tenemos las maquinarias, tenemos todo, y están al cohete. Tienen que estar moviéndose, haciendo las curvas de nivel, porque no se debe perder el agua. Bueno, de esta manera compartíamos la información en la mañana de la radio. FM 100.3. Somos líder en la información local. Mañana se te pura radio. Acá estamos. Te pura radio.